Bueno, les doy la bienvenida, chiquillas y chiquillos del cuarto medio de la Abraham Lincoln, el mejor cuarto medio de este 2020. Grábense eso en su cabeza. Estamos a 5 del 10 del 2020, ya estamos en el mes de octubre, finalizando ya eh, el mes de septiembre, ya entramos de lleno a octubre y vamos a iniciar con la clase. Ya, bienvenido Paolo, nuevamente, se había conectado parece o se desconectó. Profe, ¿Sí? el Eduardo no sé qué le pasa, pero no puede entrar, pero eso, si aparece va a campos, pero no, me dijo que no puede entrar, como que le parece que no es válido el ID, la contraseña, algo así. Ah, ya, lo que Así que debe está hacer es diciendo, o reiniciar el computador a ver si funciona o el celular, o el caso más extremo, desinstalar Zoom e instalar Zoom, que a mí también me ha pasado, incluso con mi misma sesión, no sé por qué, ¿ya? Eh, Quizás ese consejo les puedo dar. Ya, vamos a iniciar la clase. Habíamos estado viendo previamente en las otras clases lo que era el tema de la desigualdad de género, ¿ya? Eh, Bueno, antes de eso, espera un momento. Bienvenida Belén. Tiene que entrar a otra clase. Hoy día no toca, esta es la clase de historia, ya para que pueda entrar a la clase que le corresponda a Belén. Ya, la voy a desconectar. Ya, disculpen. Era una alumna del quinto básico, una alumna mía que se equivocó de clase. Bueno, o sea, a los niños en cuarto les pasa, que esperamos de los niños en quinto, ¿no? Un error lo comete cualquiera, hasta el profesor se puede equivocar. Ya, como les mencionaba, entonces vamos a iniciar la clase estableciendo el siguiente documento. Ya, vamos a proyectar. Acá hay unas citas de algunas mujeres dentro de la historia que han podido resaltar o destacar a través de sus aportes, ya sea en la historia, en la filosofía, en la ciencia, en la física, en varios aspectos. Como habíamos estado hablando sobre la desigualdad de género, habíamos mencionado de que el tema del feminismo, de su desarrollo, de las desigualdades que existen en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Y ahora en este momento vamos a estar leyendo algunas de estas frases, ¿ya? Me gustaría hacer lo siguiente, yo voy a mencionar a la persona y va a leer solamente el punto o el punteo que aparece en la frase. Y vamos a estar viendo desde mujeres en la historia, desde la época griega hasta la actualidad incluso de nuestro país. Vamos a invitar a la Constanza Rubilar a que pueda leer la primera frase que está marcada. ya. Define tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia, filósofa griega del siglo, ese es Cuarto. 4, ¿sí? Del 4 al 5. Muy bien, Constanza. Constanza, pregunta, ¿usted antes conocía alguna filósofa o alguna mujer destacada en la historia de la época griega? No, profe, la verdad no, ¿Y por qué piensa que no conocía ninguna? porque creo que nunca me he adentrado en el tema. ¿Ya? ¿Y en el colegio? Tampoco. No, creo que tampoco. Ya, vamos a hacer una reflexión en base a eso. Muchas gracias, Constanza. Diego Vélez. Uy, Soy yo. ahí está. Sabemos que es usted. Hombres necios que causáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que acusáis. Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa y escritora española, 1648 y 1695. Excelente, muchas gracias, Diego. Vamos a continuar con el siguiente. Eduardo Vidal, porque el otro Eduardo creo que está con problemas de acceso. Ya. Cierra con llave tu biblioteca. Si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, escritora inglesa, 1882 a 1941. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a continuar con Paolo. Paolo, Ya, profe, ahora sí.
Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas? Gabriela Mistral, poeta y profesora chilena 1889-1957. Eso, muy bien, gracias, Paolo. Constanza Bigman, la siguiente. No hay pensamiento peligroso, el pensamiento es peligroso. Hannah Arendt, filósofa alemana, 1906 a 1975. Excelente, muy bien. Fernanda, la siguiente, por favor. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ya. Mi pintura lleva un mensaje de dolor. Ha completado toda mi vida. He sido mi propio modelo. Frida Kahlo, pintora mexicana, 1907 a 1954. Muchas gracias, Fernanda. Bastián Sandoval, el bailarín. Basti. Algunos de los más radicales enfoques críticos nacidos en Occidente hoy en día provienen del deseo interesado de conversar al sujeto de Occidente, así como está o conserva a Occidente como el único sujeto y tema. Gayatri Spivak, filósofa india. Excelente, Bastián. Jorge Cross, su turno. ¿Te me escucha, profe? Sí, lo escucho muy bien. Si no se garantiza a los 2 millones de mujeres negras del sur los derechos individuales a la propiedad, al salario y sobre sus hijos, su emancipación no es sino otra forma de esclavitud. Angela Davis, filósofa afroamericana estadounidense, 1944. Excelente, muy bien, Jorge. Y finalmente, Valentina, por favor. La mujer ha impuesto finalmente, gracias a una limpia y sostenida lucha contra los que desean formas estáticas y limitadas de vida, que se reconozca el movimiento femenino como una nueva fuerza social. Elena Cafarena, abogada chilena, 1903-2003. Ahí está, muchas gracias, Valentina. Incluso esta última autora, junto con Gabriela Mistral, cuando tuvimos historia el año pasado, eran mujeres destacadas, ¿cierto?, dentro de Chile en el siglo XX. Excelente, muy bien. Ahora, la pregunta, la reflexión, vamos a pedirle a Diego Vélez, si es que puede activar su micrófono, y me puede decir, y puede hacer la reflexión breve, ¿qué tienen en común todas estas expresiones o pensamientos o citas que hemos leído? Que son en el tiempo donde dominaba el patriarcado, y entonces son las mujeres con... Es que no sé cómo explicarlo. Vayamos de lo más sencillo. Partamos del aspecto descriptivo, que es una de las primeras cosas que uno nos podemos dar cuenta al ver este texto. Que son mujeres dando su opinión, pues son dando sus ideas, marcando sus ideales. Entonces podemos Querían- partir que primeramente todo esto son pensamientos de mujeres. No hay ningún hombre, creo, de las citas que leímos que se mencionaba. ¿Ya? ¿Qué otro elemento? eh, Pucha, profe. Vayan pensando los demás porque también vamos a ir preguntando. ¿Profe? Ya, Luis te va a tirar un solo día. ¿Qué pasa, Luis? Ya, por Luisito. No. No, es que, o sea, yo creo que entre todas las citas que estuvieron diciendo mis compañeros, las que leímos, siento que todas como que iban ligeramente ligadas como a la injusticia, o estoy loco. No, no está loco. Ahí le tiró un buen salvavidas al Diego. Ya, entonces tenemos dos elementos. El primero, todas estas citas son escritas por mujeres. El segundo, como menciona Luis, aportan o apuntan a la injusticia o a la desigualdad que existe dentro de la sociedad. Quizá un tercer elemento es qué desigualdades son las que se mencionan, que hay un mínimo común denominador dentro de estas frases. Vamos a preguntarle a la Carla, ya, si es que puede activar su micrófono. Hola, profe. Olis, Carla, ¿qué denominador en común hay en todas estas citas, además de lo que ya mencionaron sus compañeros, de que son mujeres las que
comentan esto, existe cierta como discriminación, ciertas dificultades que ellas viven. ¿Qué aspectos específicamente mencionan ellas? Pucha, profe, me va a perdonar un poco, pero de verdad no lo escuché. Mi perra está, pero demasiado, no sé, me está botando todo. Tiene la pura embarrada, pero no lo escuché bien, Ya. perdón. Bueno, no, a mí no me escuchó, a los que no escuchó fue a sus compañeros, que ellos fueron los que O leyeron. sea, ¿para qué vea? Pues ni eso Ni eso caché quién prestó había leído. atención. Sí, sí, me di cuenta. Bueno, vamos a preguntarle al Jotam. Jotam, ¿alguna opinión? Hola, profe. Hola, hola. ¿Cuál era la pregunta que había hecho? ¿Me la puedes repetir? ¿Qué tienen en común todos estos frases o citas que acaban de leer los compañeros? Mm, se ve como no están conformes con lo que tienen, imagino. Con lo que cómo lo trata la sociedad. Ah, ya, sí, A eso me yo refiero. justamente le iba a decir sí, que tenga cuidado porque se dice que las mujeres no se Claro. conforman con nada, es algo peligroso. Acá No, incluso hay no me varias. refería a eso. Y está mi señora también por ahí, que no No, raro. profesor. No. No, pero tienes que ver eso, Parece mal. ¿cierto? Con esta inconformidad Claro. eh, en la sociedad en aquel momento, ¿ya? De que, fíjense, bueno, acá hay otra pregunta relacionada a lo que voy a responder, pero si nos damos cuenta, todas estas citas están contextualizadas en diversos tiempos históricos, desde la época griega, o sea, desde el siglo IV, y lo más reciente ha sido quizás lo de Elena Cafarena, ¿cierto? Y lo de Gabriela Mistral, y lo de algunas filósofas modernas. Pero ¿cuánto han pasado? Más de 2 siglos, perdón, a ver, más de 2 milenios, ¿cierto? Discutiendo, hablando el mismo tema, la desigualdad que existe entre el hombre y la mujer, ¿ya? Y justamente eso es lo que estas citas tratan de poder enseñar o compartir. Lo que voy a mostrar a continuación va a ser un video que es complementario a esto, de lo que estamos viendo, pero que podamos entender de que muchas veces el rol de la mujer, y no me considero yo un radical del feminismo, pero sí puedo reconocer de que existe una postergación a los avances, a los hechos, a, no sé, los aportes de la mujer a la humanidad, que la historia lamentablemente ha tenido una deuda incalculable, una deuda histórica parecida a la de los profesores en ese aspecto, porque no se ha pronunciado a favor de lo que han hecho las mujeres, que han sido en muchas instancias cosas importantes. Por ejemplo, un ejemplo solamente. Voy a preguntarle a la Constanza, a ver, ¿a cuál Constanza vamos a preguntarle? No, vamos a preguntarle al Eduardo, que se está conectando. Eduardo, Eduardo Díaz. ¿Puede activar su micrófono? Ya. Eduardo, consulta. ¿Qué mujer científica, física o del área de la ciencia tú conoces que es famosa? ¿Cómo? Una... Voy a repetir la pregunta, ¿qué pero decir? para el... Ya, mira, ya se están levantando las manitos, pero quiero preguntarle a Eduardo, ¿qué mujer famosa tú conoces que se ha desarrollado en el campo de la ciencia o de la física específicamente? La otra vez leí algo, pero no me acuerdo el nombre, si lo soy sincero. Pero No me cuando, acuerdo el nombre de la... ya, pero cuando decimos Albert Einstein, nos acordamos al tiro. Cuando decimos Isaac Newton, Ah, nos acordamos al tiro. Cuando ¿qué? hablamos a Porque son Nikola como los Tesla, más nombrados que siempre mencionan. entonces Por quiere eso decir, es que esos son como los más comunes. Por y eso es que una persona se acuerda mucho. ya, y quiere decir entonces que no existen mujeres que lograron hazañas tan épicas como ellos. Ya, No, vamos por a, lo que no me acuerdo una vez que había leído que una mujer tuvo que hacer como su experimento a través de su marido. Pero en la parte, no sé, o no me acuerdo si era de la parte matemática o científica, bien, ya, y tampoco me acuerdo bien el nombre, pero era como algo así. interesante, ¿eh? Un hombre y un marido como sujeto de estudio.
excelente. Ya, la Constanza me está levantando la manito hace rato. Constanza, ¿algo me iba a decir? Sí, profe, yo sí conozco científicas mujeres. Marie Curie Vamos, Marie Curie, lideró ya. la radioactividad en química y Vamos a de ver hecho esa. el modelo del ADN también fue creado por mujeres, pero se les quitó totalmente el crédito porque en esa fecha las mujeres no podían ejercer ni menos ganar un premio, así que es un dato importante. Sí. De hecho, Marie Curie, como para complementar lo que tú dices, no solamente descubrió el tema de la radioactividad, de hecho ella le dio el nombre, sino también descubrió creo que 2 elementos químicos de la tabla periódica. Y eso lo sé porque vamos a ver un video que a continuación muestra efectivamente cómo el rol de la mujer ha sido tan importante, pero lamentablemente la sociedad, la historia o en sí las disciplinas como que lo han postergado y lo han dejado un poco de lado, no menoscabando, pero sí minimizando sus logros. ¿Ya? Vamos a detener esta proyección. Bienvenido Luciano, vamos a ver la otra proyección y a partir de eso después vamos a pasar la lista, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Ya, este de acá. Ya estaba viéndolo un poquito, discúlpenme. Ahí va. El 11 de febrero, las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando pensamos en científicos relevantes, la mayor parte de los nombres que nos vienen primero a la mente son de hombres. Esto se debe en parte a que a lo largo de la historia, las oportunidades de educación han estado obstruidas para las niñas y las mujeres, pero también a que, aunque ha habido científicas muy importantes, no se les suele dar tanta notoriedad en las noticias y en la historia. Hoy hemos invitado a Karen del canal La Ciencia Detrás de, para hablar de 12 mujeres que han hecho progresar a la ciencia. Hola Javier, para empezar hablaremos de número 1, Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Además, inventó un aparato para medir la densidad de los líquidos y mejoró el astrolabio, un instrumento para calcular la posición de las estrellas. Además, fue maestra. En el año 415, cuando el cristianismo empezaba a cobrar fuerza, fue asesinada por fanáticos religiosos. 2. Ada. Chicos, me acordé. Hipatia, para que ustedes quieran aprender un poco más de ella, hay una película que habla sobre su vida, ¿ya? Que se llama Ágora. Yo se la recomiendo, muy buena, ¿ya? Como pausa y como acervo cultural, ¿ya? Para los que quieran saber más del tema. Ahora sí vamos a continuar. Lovelace. A principios del siglo XIX, Charles Babbage había diseñado la primer computadora llamada máquina analítica. Aunque nunca la construyó, llamó la atención de la brillante matemática Ada Lovelace, quien colaboró con él y llegó a escribir el primer programa de cómputo. Lovelace también vislumbró el futuro. Se dio cuenta de que las descendientes de la máquina analítica podrían usarse no solo para hacer operaciones aritméticas, sino para las tareas más diversas como componer música. Número 3. Marie Curie. A finales del siglo XIX, Becquerel y Röntgen habían descubierto que ciertos minerales, como el uranio, podían emitir misteriosos rayos sin necesidad de fuente de energía. Una joven polaca decidió investigar el misterio. Así, Marie Curie descubrió que la energía no provenía de la interacción de las moléculas, sino de los átomos mismos. Llamó a este fenómeno radioactividad y dio la pista de que entonces los átomos no son indivisibles. También descubrió nuevos elementos, el radio y el polonio. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel distintos, el de física y el de química. 4. Emmy Noether. La teoría de la relatividad general parecía violar la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, Emmy Noether creó el teorema de Noether, que resolvía el dilema no solo para la relatividad, sino para cualquier sistema con simetrías. Además, hizo importantes aportes al álgebra con la teoría de anillos y teoría de campos. Einstein, Alexandrov y Dieudonné la describieron como la mujer más importante en el campo de las matemáticas. Número 5. Maria Telx.
Nacida en Hungría, trabajó en Estados Unidos, principalmente en el campo del almacenamiento de energía solar. Fue una prolífica inventora. Entre sus diseños se encontraba un aparato solar para eliminar la sal del agua de mar y volverla potable, y el primer sistema de calentadores solares en 1947. Se hizo famosa como la Reina del Sol. 6. Cecilia Payne-Gaposchkin, astrofísica británica. Se interesó en la astronomía desde pequeña y aunque completó sus estudios en Cambridge, no recibió título por ser mujer. En su tiempo se pensaba que el Sol tenía aproximadamente las mismas proporciones de elementos que la Tierra, pero fue ella quien descubrió que las estrellas tenían una abundante cantidad de helio e hidrógeno. Después dio clases en Harvard, aunque por su sexo le pagaban menos que a los hombres. Finalmente, fue la primera mujer en ser reconocida como profesora en su departamento en esa universidad. Número 7. Rachel Carson fue una eminente bióloga marina en los años 50. Su más importante contribución fue el libro Primavera Silenciosa de 1962, donde habla de los efectos negativos de los pesticidas en el medio ambiente. Esa obra condujo a un movimiento de conciencia acerca del medio ambiente. Uno de sus logros fue que su esfuerzo condujo a la prohibición del uso del DDT, peligroso insecticida. 8. Rosalind Franklin estudió química y cristalografía. Fue la primera en usar imágenes de difracción de rayos X para revelar que el ADN es una doble hélice, antes que lo publicaran Watson y Crick. También usó esta técnica para descubrir la estructura del grafito y de los virus. Y ahora, algunas científicas actuales. Número 9. Jane Goodall, interesada en los primates desde que le regalaron un changuito de peluche cuando era niña, Jane Goodall se dedicó a estudiar el comportamiento de los chimpancés en Tanzania. Ahí, usando métodos de observación más directa que los anteriores científicos, descubrió que los simios usan herramientas, tienen diferentes personalidades y emociones y describió su compleja organización social. Nos demostró que no son tan diferentes de los humanos como creíamos. Se han hecho varias películas acerca de su vida y su lucha por el medio ambiente. 10. Zhao-Lang Gu es un especialista en física de partículas. Contribuyó al descubrimiento de la partícula llamada mesón J-Side, lo que llevó a la verificación experimental de la existencia del gluón y del quark en Canto. Actualmente trabaja en el CERN. Su equipo fue clave en el descubrimiento del bosón de Higgs, llamado la partícula de Dios. Número 11. Jennifer Doudna nació en 1964. Es una bioquímica que descubrió que se puede utilizar un tipo de ADN bacteriano llamado CRISPR para, literalmente, editar y reparar otras secuencias de ADN, lo que podría evitar muchas enfermedades hereditarias. Con razón se le considera uno de los descubrimientos más relevantes en la historia de la biología. 12. Tierra Gwynn. Desde que tenía 6 años, supo que quería dedicarse a inventar cosas. Y aunque en 2017 cumplió 22 y se acaba de graduar como ingeniera aeroespacial, ya está trabajando junto con Boeing y la NASA para diseñar el cohete espacial más grande de la historia. Como ellas, en la actualidad hay muchas mujeres trabajando en todas las ramas de la actividad científica, aunque aún no son tantas como los hombres. ¿Y a ti? ¿Te interesaría dedicarte a la ciencia? Dínoslo en los comentarios. Perdón, chiquillos y chiquillas, ¿qué les pareció el video? Interesante, ¿no? Respecto a esta nueva perspectiva, ¿alguna opinión? ¿Algún comentario? No sabía de tantas mujeres científicas. No sabía. Yo tampoco. Son mucho más de las que creían. Ya, mira. Rayén, bienvenida. Bienvenida a clases. ¿Alguien más, además de la Connie, que decía que no pensaba que eran tantas mujeres dedicadas a la ciencia? ¿Algún otro comentario? Yo encuentro que es demasiado injusto que no les den el reconocimiento que se les debe dar. Ya, excelente, Diego. Bienvenido a tu comentario. ¿Alguien más?
Luis, ¿algo quiere decir? Siempre tiene algo que decir Luis. ¿Cómo subo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo subo? Es que me muteé y me volví a mutear. Es que iba a comentar que, y eso que se nombraron a las mujeres que actualmente habían hecho un descubrimiento. Quiero decir, tengo que suponer que no todo científico que está, obviamente, en el rubro de la ciencia ha descubierto algo como tal. Claro, entiendo lo que dice, como que acá solamente se mencionan las más destacadas, pero deben haber muchas más que Que quizás pasan. participan en la ciencia, más bien quizá a lo mejor no han descubierto algo. Exactamente, muy bien. Había una película, la verdad, siempre que la quiero ver se me pasa en alto. No sé si ustedes me pueden ayudar, que es sobre esta mujer afroamericana que trabaja para la NASA y que es la que hace los cálculos de las trayectorias de los cohetes, ayuda con las misiones espaciales. No sé cómo se llama esa película. ¿Alguien sí me puede ayudar? Mujeres, o si no la voy a tener que googlear, donde aparece Kevin Costner, aparece esta actriz y muestran cómo ha sido su lucha desde que tuvo que entrar a la universidad por educación hasta poder trabajar en la NASA. ¿No? ¿Alguien sabe cómo se llama esa película? Ya, No, profe, no la conozco. no, pucha, a ver, vamos a utilizar Google. La busqué y dice talentos ocultos. Talentos ocultos, ¿en serio? Figuras ocultas. Ya, claro, acá dice figuras ocultas, efectivamente, y no es solamente una, estoy viendo que son 3. El tridente ofensivo de la astrofísica que están en esa película, efectivamente. Ya, muchas gracias, chiquillos, son rápidos para googlear. Excelente. Ya, vamos a hacer una pausa antes de poder continuar porque tengo que pasar la asistencia, así que vamos a poner pausa. Ahora, bueno, de lo que hemos visto entonces, hemos reconocido y estamos recontravistos de que lamentablemente la mujer ha sido pospuesta, ha sido postergada, ha sido puesta en el rincón, castigada de la historia y también de las disciplinas de la ciencia y de las disciplinas duras o fácticas. Y ahora la pregunta es, ¿y esto en el día de hoy continúa así? Tal cual como lo estoy planteando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Seguirá que existen problemas en el siglo XXI en donde la mujer todavía no tiene acceso a derechos tan básicos como, por decir, la educación? ¿Se da eso? Vamos a preguntarle a una mujer, pues, sí, a la Sapka. Sapka, si es que puede activar su micrófono. ¿Usted considera que hoy en día, en el siglo XXI, aún se siguen vulnerando los derechos de la mujer en aspectos básicos como la educación? Sapka, parece que no está. Fue al baño. ¿Ah? Ahí está, ahí apareció. ¿Me alcanzó a escuchar, Sapka? Más o menos, porque Ya. se me fue un poco el internet. Ya, sí, no se preocupe. No, lo que yo comentaba es que si es que piensa que actualmente, estando el mundo en este siglo, en el XXI, ¿siguen habiendo problemas, usted piensa, con las mujeres respecto a cosas tan básicas como la educación? Siento que en general la educación ya sí es más general, pero hay algunos casos donde a las mujeres se les considera no ser buenas en algunas cosas, en educación especialmente, en ciertas materias. Ya, claro, así como lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora, ¿usted considera que en nuestro país existe alguna diferencia entre la educación entre un hombre y una mujer? ¿Tendrán las mismas oportunidades? ¿En Chile, por ejemplo? Mm, yo siento que especialmente sí, no, por ahora no encontré ninguna diferencia. Ahora, igual pienso que ciertas carreras en la universidad deben ser difíciles para una mujer, siendo por la cantidad de hombres que hay, porque igual
aunque estemos en el siglo XXI, hace poco, entre comillas, que yo sepa, hay mujeres que han entrado a la universidad. Igual es como que hay gente que simplemente no entra. Entonces, igual como que esas carreras donde hay puros hombres, a veces siento que igual puede llegar a haber cierta discriminación. Si una mujer llega a entrar ahí, a veces hay mujeres que prefieren no entrar a esas carreras por esas cosas. Sí, la verdad le encuentro harta razón. El profesor Massa, famoso profesor y físico chileno, que le gusta dar ponencias, que hace un tiempo estaba dando conferencias cuando iba a hacer esto del eclipse en Chile. Él menciona en una de las entrevistas y videos que he visto sobre él, de que lamentablemente a la mujer se le condiciona demasiado a ciertos elementos educacionales y modos de vida. Él, por ejemplo, se extraña de por qué a las mujeres siempre de pequeñas les regalan Barbies o muñecas en vez de regalarle un cohete o regalarle un juguete que se relacione con el área de la ciencia y la física, ¿ya? Entonces, él dice, desde pequeño estamos condicionando a las mujeres a que cumplan ciertos roles, a que jueguen con la guaguita, de que cuiden a la guagua. Y claro, tiene mucha razón él. No estimulamos a las mujeres de la misma forma que estimulamos a un hombre. Cuando al hombre le regalan los autitos de carrera, le regalan los animales, los dinosaurios. Pero a las mujeres le regalamos la Barbie, le regalamos el My Little Pony. Bueno, a algunas les gusta, obviamente, pero tratamos de no estimular esa área, ¿ya? Ahora, volviendo a la pregunta inicial, si es que existen actualmente en el siglo XXI diferencias respecto a la mujer, lamentablemente en ciertos lugares sí existen y son bastante graves. Yo quiero mostrar, y con este video vamos a finalizar la clase, de una activista de Medio Oriente. De hecho, es una jovencita que tiene por nombre de Malala, no sé si ustedes la han escuchado, que habla sobre la lucha que ella tuvo principalmente por acceder a algo que es tan básico y sencillo como es la educación en Medio Oriente y cómo un conflicto ideológico y cultural le impide ese acceso, ¿ya? Así que prestemos atención al video de Malala. Se suele decir que en la sociedad actual es imposible que una persona por sí sola consiga cambiar las cosas. Pero hay una adolescente pakistaní que es la prueba viviente de que sí es posible. Se llama Malala Yousafzai. Le plantó cara a todo un ejército y es la ganadora del premio Nobel más joven de la historia. Malala, cuyo nombre significa afligida por la pena en lenguaje urdu, nació el 12 de julio de 1997 en el valle del río Swat, al noroeste de Pakistán. Hija de Torpeka y Ziauddin, tiene dos hermanos pequeños, Kushal y Atal. Sus padres, que dirigían una red de colegios, pronto se dieron cuenta de sus capacidades. A los 10 años, Malala ya hablaba 3 idiomas, pastún, urdu e inglés, y quería ser médico. Pero la política y los derechos sociales eran su gran preocupación, así que su padre le animó a convertirse en activista. Tenía un futuro prometedor por delante, pero en 2007 todo cambió para ella y su entorno. Ese año el ejército fundamentalista talibán se hizo con el control de la zona donde vivía. Impusieron sus nuevas normas prohibiendo las actividades culturales como el baile y la televisión. Y decidieron que las niñas no debían asistir a la escuela, destruyendo por ello centenares de colegios femeninos. La población estaba amenazada de muerte y cada día aparecían cuerpos decapitados en las plazas públicas. Pero ante esto Malala no se escondió y dio un paso adelante. Con 11 años y animada por su familia, Malala empezó a dar discursos en varios foros sociales defendiendo el derecho de las niñas a la educación y participó en varios programas de ayuda para jóvenes estudiantes de la región. Hasta llegó a salir en un debate de la televisión pakistaní, proclamando: ¿Cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico a la educación? Con su esfuerzo consiguió mucha difusión y se convirtió en una figura pública de la zona, pero también atrajo la atención de los radicales talibanes. En 2009, la redacción local de la BBC en Pakistán decidió buscar un estudiante del Valle de Swat para que escribiese un blog en su web, explicando cómo era vivir bajo la influencia de los talibanes. Malala contó su experiencia al mundo bajo el seudónimo de Gul Makai, nombre en urdu que reciben las flores de aciano. Escribía en papel sus posts y se los entregaba a escondidas a un reportero. Ayer tuve un sueño terrible, con helicópteros militares y talibanes. Mi madre me hizo el desayuno y me fui a la escuela. Tenía miedo de ir porque los talibanes han prohibido a todas las niñas que asistan al colegio.
La mañana del 9 de octubre de 2012, como todos los martes, Malala se dirigía en bus a la escuela. Iba charlando de los deberes con sus amigos cuando 2 miembros del ejército talibán pararon el vehículo y preguntaron por ella. Le dispararon 3 tiros, uno de ellos en la frente. Quedó gravemente herida y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital. Cientos de personas protestaron en las calles de su ciudad y la noticia se extendió por todo el mundo. Contra todo pronóstico, Malala consiguió sobrevivir al atentado y fue trasladada a un hospital en Birmingham, en Inglaterra, donde retomó sus clases y empezó una nueva vida. Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela porque es su derecho básico, aunque todavía no consigo que mis hermanos hagan los deberes. Las noticias acerca de su valor y su ejemplo se convirtieron en un movimiento de apoyo internacional. En 2013, Malala habló ante las Naciones Unidas en Nueva York y publicó su biografía Yo soy Malala, la chica que se levantó por la educación y fue tiroteada por los talibanes. También pudo crear su propia fundación junto a su padre e intentar ayudar a otras víctimas infantiles, como las niñas nigerianas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Ya, chiquillos. Bueno, este video es bastante ilustrativo respecto al tema que nosotros estamos tratando. ¿Y hay alguna consulta, hay alguna duda, hay alguna inquietud que les produce esta noticia? ¿Habían escuchado previamente sobre esta persona, sobre esta joven? Fiorella, ¿usted había escuchado antes? ¿Que puede comentar algo? La Constanza también. Fiorella, ¿usted dónde Sí, escuchó profe, esto? pero algo súper general, o sea, no me he dado el tiempo para investigar más sobre ella, pero me gustaría. Ya, consulta. ¿Usted cuando supo de esto, lo supo de qué fuente? De ONU Mujeres. ONU Mujeres, o sea, tuvo que usted buscar, entre comillas. Fue algo que Sí. dentro de su búsqueda, entre lectura personal que hace de información, se encontró con esto. Ya, gracias. Constanza Rubilar, la misma pregunta. Usted levantó la manito y decía que usted sabía sobre esta persona también, de Malala. Lo vi en un reportaje, me acuerdo, Ya. ¿En dónde lo vio? pero en el Mega, en la noche dan reportaje, pues. Ya. Entonces estábamos, cuando veíamos tele en mi casa todavía, hace rato, sí, pues. Y ahí Claro. salió un poco de su historia. Ya. Ahora mi pregunta es, claro, yo me acuerdo que también salió un reportaje, pero fue una vez. Y si nosotros analizamos esto bien profundamente, porque para mí esta noticia es bastante interesante, intrigante. La verdad, estas son las cosas que deberían aparecer en los noticieros en vez de que la Kenita Larraín declaró que nuevamente volvió con el Chino Río y esas cosas. Entonces, a mí lo que me llama la atención justamente es también dentro de los medios de comunicación se minimizan el accionar y estos hechos que ocurren en torno a la mujer. Ya en Medio Oriente pasan ocurriendo estas tragedias y estas disparidades respecto a los derechos y las violaciones de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, pero no se le toma tanto el peso a esta situación. Por lo general siempre, como vemos, las noticias se enfocan en otros aspectos, ¿ya? Bueno, chiquillos, con esta reflexión y con este video, quería poder ya finalizar la clase, poder finalmente con las palabras de cierre decir de que el tema de la desigualdad de género sí, efectivamente existe un camino, existe un desarrollo. En nuestro país, entre comillas, somos privilegiados por tener oportunidad en que las mujeres pueden ir a la universidad, pueden acceder a los estudios, pueden acceder a cargos políticos, quizás no de la forma en que ustedes desean, pero están las posibilidades. Pero existen otras partes del mundo en donde no se dan estas posibilidades, ya que todavía existe dejos hacia la mujer desde el ámbito educacional, político, económico, sexual, ¿ya? Y ese es finalmente el discurso y la filosofía, en este caso, ha estado abordando estas desigualdades que finalmente, si uno los piensa en forma racional, no tienen ningún argumento lógico, ¿ya? Ya, estimado, vamos a finalizar entonces la grabación de la clase.